Capítulo cuarto. El falso despertar y el estado de trance. Suspiro por los días en que era joven y estudiante de mi querido y viejo Harley. Días maravillosos, qué rápido pasaron los 3 años. Mis intereses eran tantos y tan variados. En aquel periodo mágico de mi juventud, incluso este viejo y corriente mundo nuestro parecía fascinante y lleno de sorpresas, de aventuras. Y, sonríe si quieres, en lo más recóndito de mi mente estaba siempre el delicioso pensamiento, mantenido más o menos en secreto, de que yo era realmente distinto a los demás hombres. Yo era una especie de pionero celestial, un explorador del vasto, oculto y trascendente reino del espíritu, y quizás destinado a hacer algún gran descubrimiento para el beneficio perdurable de la humanidad. Sin embargo, debe tomarse nota de que este pionero desperdició sus escasas oportunidades de investigación de muy mala manera. Era tan difícil mantener el papel de observador impersonal en este extraño mundo de los sueños. Darme cuenta de que si permitiría que mis emociones acabaran con mi control mental, el sueño llegaría a un abrupto fin. Yo entraba en un restaurante y pedía una comida solo para despertar después de haber saboreado los primeros bocados. De hecho, ver cuánto es uno capaz de comer sin prestar atención al sabor sería un muy buen ejercicio de control mental si estos sueños del conocimiento fuesen más fáciles de obtener, pero tal como son las cosas, existen mejores maneras de pasar el tiempo en un sueño y yo no lo recomiendo. De manera similar yo visitaba un teatro, pero nunca podía permanecer en el sueño más que unos pocos minutos después de que se hubiese levantado el telón, porque mi creciente interés en el juego acababa con mi control mental de la experiencia. Me encontraba con una dama fascinante e incluso hablaba con ella durante un breve momento, pero el mero pensamiento de un posible hallazgo era fatal. Por supuesto, yo siempre encontraba alguna excusa para mis repetidos fracasos. Simplemente estaba adquiriendo experiencia en el control. Fui muy lento para aprender que el lema para los proyeccionistas debería ser: puedo mirar, pero no debo interesarme demasiado, y mucho menos tocar. Un compañero de estudios llamado Barrow, cuyo padre era teosofista, atrajo mi atención sobre el tema de la teosofía, pero antes de eso yo me había topado con algunas referencias de Lange en relación a la reencarnación. Leí varios manuales elementales y quedé muy impresionado con la semejanza entre mis sueños celestiales y el plano astral de la teosofía. Asimismo, Annie Besant realizó una visita a Southampton pronunciando una conferencia en Philharmonic Hall, y pronto sucumbí al encanto de su oratoria. Pero a pesar de hallar una riqueza de nuevas y fascinantes ideas en mi mente, en mis estudios teosóficos no pude encontrar nada de uso práctico para mi investigación sobre los sueños, ni encontrar ninguna mención a este sueño peculiar en el cual uno tiene el conocimiento de estar soñando. Creo más bien que solo se insinuaba que los maestros y los adeptos muy altos eran capaces de abandonar sus cuerpos a voluntad, pero no se concedía ninguna información en relación a sus métodos, ni se animaba a uno a suponer que tal cosa fuese posible para la gente corriente. Un día Barrow me dijo: ¿crees en la astrología? No, repliqué, son tonterías, una ciencia desacreditada. ¿Cómo sabes que lo es?, insistió. ¿Has leído alguna vez un libro sobre el tema? ¿Sabes hacer un horóscopo? No, pero los científicos dicen que no hay nada en ella, protesté de una forma tanto débil. Sí, por... sí, porque son demasiado estrechos de mente como para investigar. Dirían lo mismo de la teosofía o de tu adorada investigación sobre los sueños, lo cual me decidió a averiguarlo por mí mismo, de modo que nos familiarizamos con las obras de Rafael,
Zadkiel, Cefariel y del benevolente Alan Leo, de los ojos vivaces, el gran pequeño hombre que sobresalió de entre los demás. Y encontramos que la astrología sí funcionaba, aunque desconocíamos por qué estaba más allá de nuestra comprensión. Pero cuando todo nuestro conocimiento es relativo, es absurdo preocuparse demasiado acerca de los porqués. Así un nuevo interés llegó a mi vida y ha durado incluso hasta el día de hoy. Antes de dejar este tema, me gustaría agregar que para información de cualquier lector astrológico, yo nací a las 9:10 de la mañana, el 30 de noviembre de 1885, en Southampton. Mis experiencias de proyección quizás estén indicadas por el signo de doble cuerpo, Sagitario elevándose con el Sol ahí mismo. También una movediza triple conjunción de Júpiter, Herschel y la Luna ocupa la casa 9, la casa de la religión, la filosofía, la ciencia y los viajes largos. Y la Luna en Virgo está en trígono con Neptuno, planeta del trance, en la casa 5. Dos experimentos aislados pueden anotarse aquí. En la víspera de un examen sobre la construcción de máquinas, tuve la fuerte voluntad de ver el papel que nos pondrían. Soñé que estaba examinándome y, sabiendo que estaba soñando, intenté memorizar las preguntas del papel. Al despertar recordaba dos. Una, dibuje y describa alguna forma de separador del vapor. 2. Dibuje una caja de grasa apropiada para un camión de mercancías. Al día siguiente, cuando realmente tomé el examen, encontré ambas preguntas en el papel. No aparecían como preguntas completas por sí solas, sino como una sección de otras. La primera era una pregunta probable, pero una revisión de exámenes anteriores demostró que la segunda pregunta no había sido formulada desde hace muchos años. Pude haber tomado más detalle del examen, de no haber sido por el hecho de que en un sueño el conocimiento leer es un asunto muy difícil. La impresión parece suficientemente clara hasta que uno intenta leerla. Entonces las letras se tornan borrosas, o se juntan, o desaparecen, o se convierten en otras. Cada línea o en algunos casos cada palabra debe retenerse mediante un esfuerzo de voluntad hasta que su significado ha sido captado. Luego es dejada, con lo cual desaparece o cambia, y la siguiente es retenida, y así sucesivamente. Otras personas me han contado que encuentran la misma dificultad al leer literatura en los sueños, pero aún no he visto ninguna teoría realmente satisfactoria que lo explique. Es altamente improbable que yo hubiese podido repetir este logro, pero no lo intenté, pues después de realizar el experimento tuve la incómoda sensación de que no estaba jugando limpio. Es cierto que otras personas tenían la libertad de hacer lo mismo, pero yo sabía que nunca se les ocurriría intentarlo. El otro experimento fue como sigue. Yo había pasado la tarde con dos amigos, Slade y Elkington, y nuestra conversación se había decantado hacia el tema de los sueños. Antes de partir, acordamos en encontrarnos, a ser posible, en Southampton Common en nuestros sueños de esa misma noche. Yo soñé que estaba en Elkington, en el Common, tal y como habíamos acordado, pero Slade no se presentó. Ambos sabíamos que era un sueño y comentamos la ausencia de Slade. Después el sueño terminó, siendo de una duración muy corta. Al día siguiente, cuando vi a Elkington, al principio no le conté absolutamente nada de mi experiencia, pero le pregunté si había soñado, y sí, replicó. Me encontré contigo en Common y supe que estaba soñando, pero el viejo Slade no apareció. Solo tuvimos tiempo de saludarnos y comentar su ausencia. Luego el sueño terminó. Al entrevistar a
Slade nos enteramos de que no había soñado nada, lo cual quizás explicaba su incapacidad de acudir a la cita. Algunas personas han presentado esta objeción. Oh, bueno, tú esperabas encontrarte con tu amigo de modo que soñaste que lo hacías. Eso es todo. Pero si la expectativa es explicar la experiencia, entonces yo esperaba encontrarme con Elkington y Slade, mientras que Elkington esperaba encontrarse con Slade y conmigo. ¿Cómo es posible entonces que la expectativa nos fallara a ambos en relación a Slade? ¿Por qué faltó? ¿Cómo es que la experiencia falló en hacerlo soñar que se encontraba con nosotros? Elkington y yo fuimos incapaces de repetir este pequeño éxito. Todo el asunto está erizado de dificultades, pero creo que es un hecho muy poco frecuente que dos personas compartan aparentemente la misma experiencia onírica y que ambos la recuerden al despertar. Mis siguientes descubrimientos fueron el falso despertar y el estado de trance, este último siendo realmente mucho más leve que el estado cataléptico que ya he descrito y convirtiéndose en él si el trance se torna más profundo, como lo demostrarían experiencias posteriores. A veces, después de un sueño del conocimiento y con menos frecuencia después de un sueño no recordado, yo parecía despertar y permanecía bajo la impresión de estar despierto y luego algún hecho anormal me demostraba que me encontraba en un estado de trance. Ahora daré 3 ejemplos de mis archivos. 1. Salí de sueños que no recordaba y pensé que ya me había despertado. Era todavía de noche y mi habitación estaba muy oscura. Aunque me parecía estar despierto, me sentía curiosamente poco inclinado a moverme. La atmósfera parecía distinta, como si estuviese tensa. Yo tenía la sensación de que estaba trabajando unos poderes invisibles intangibles, los cuales provocaban esta sensación de estrés aéreo. Me puse a la expectativa. Ciertamente que algo estaba a punto de suceder. De repente, la habitación se iluminó suavemente. Un suave resplandor verdoso que sugería fosforescencia emanaba de un armario japonés con puertas de cristal que había junto a mi cama. Desde esta fuente se extendía lentamente y de forma pareja como un gas luminoso, una luz fría y espectral de una brillantez invariable. Durante un rato permanecí inmóvil mirándola, no sentí miedo, pero estaba maravillado. Luego, deseando observar más de cerca la fuente de esta misericordiosa luz, realicé el esfuerzo de superar mi extraña inclinación a no moverme. Al instante, la luz desapareció y las cosas volvieron a ser normales. Ahora estaba realmente despierto, con la cabeza a medio levantar de la almohada. Nota, yo no lo sabía, pero podría haber abandonado mi cuerpo con bastante facilidad mediante el método de la proyección instantánea cuando me encontraba en ese estado, como resultará obvio más adelante. El resplandor, aunque era bastante real en su propio plano, era desde el punto de vista físico una ilusión. 2. Mi amigo Barrow había acordado conmigo que intentaría precipitar su vehículo astral mientras dormía y aparecer ante mí en mi habitación. Mi experiencia fue la siguiente. Soñé que estaba en el salón principal de Harlech University College y que ahí encontraba a mi madre. Este encuentro me sorprendió, pues yo sabía muy bien que estaba soñando. Aunque no podía decir cómo lo sabía, le dije que esperaba una visita astral de Barrow y que debía regresar a mi habitación para esperar su llegada. Al instante fui atrapado por una especie de corriente invisible y devuelto a mi cuerpo. Desperté, al menos me encontraba sin duda bajo la impresión de estar despierto, y me sentí muy contrariado porque esta interrupción abrupta del experimento. Si tan solo hubiese conseguido permanecer en el sueño, pensé, podría haber esperado aquí, en el equivalente astral de mi habitación,
y haberme encontrado con él si venía, pero ahora, incluso si viene, como estoy despierto no podré verlo, pues no soy clarividente. Llegado a este punto, me di cuenta de dos cosas. 1. Un cambio repentino casi indescriptible había sido efectuado en la atmósfera, la cual parecía estar cargada de expectación. La sensación de antes de la tormenta, intensificada y enrarecida, o quizás comprimida, me parecía que la atmósfera estaba siendo tensionada por obra de alguna fuerza desconocida, que la puerta de mi habitación, que había permanecido cerrada, estaba ahora entreabierta y una débil luz dorada se filtraba por la abertura. Apenas tuve tiempo de notar estas cosas y luego literalmente en un relámpago apareció mi amigo. No entró por la puerta, apareció instantáneamente dentro de una nube con la forma de un huevo, de una intensa luz, de un blanco azulado, y permaneció junto a mi cama, contemplándome con seriedad. Estaba vestido con una túnica blanca, probablemente con su pijama. A medida que mis ojos se fueron recuperando del efecto deslumbrador de su súbita aparición, vi que dentro del ovoide blanco azulado que lo rodeaba habían tiras de color rojo intenso, rojizo rosado, violeta, azul, verde mar y naranja pálido. A excepción de lo que acabo de mencionar, no puedo recordar el orden en el cual se distribuían, pero el naranja pálido estaba concentrado alrededor de la cabeza, disparando hacia arriba un rayo cónico que se ensanchaba hasta llegar al techo, mientras permanecía ahí acostado. En el lado izquierdo de mi cama doble, mirándolo, me sentí paralizado, no con miedo, sino con perplejidad y admiración. Él no habló, pero yo me sentí que me estaba diciendo mentalmente que no tuviese miedo. Debe recordarse que todo esto sucedió en 1 o 2 minutos. Luego, incluso mientras me esforzaba por romper la extraña inercia que me poseía y por hablar con él, desapareció con la misma rapidez con la que había llegado. Una vez más y en apariencia completamente despierto, permanecí acostado en la oscuridad. Pero antes de que mi sorpresa ante su abrupta desaparición se hubiese esfumado, un fenómeno nuevo llamó mi atención. En el aire sobre los pies de mi cama apareció un círculo de luz amarilla, como proyectada por una linterna mágica, y en ella había 3 figuras, un hombre y 2 mujeres, que representaban el drama de la descripción del triángulo eterno. Estas figuras tenían una altura aproximada de 3 pies, las ropas eran modernas y la coloración perfecta, pero no puedo recordar qué fondo había. Yo no era capaz de oír realmente sus palabras, pero sabía mentalmente lo que se estaba diciendo. Esta obra pareció durar varios minutos, y las consideraciones de espacio me impiden ofrecer un relato más detallado. Terminó para mí cuando una mujer apuñaló a otra. Oí mentalmente el grito de la víctima y la conmoción que me produjo interrumpió el trance. La escena se desvaneció al instante y yo permanecí acostado, realmente despierto, ahora mirando a la oscuridad. Nota: la experiencia onírica de Barrow resultó ser decepcionante. Él no recordaba haber estado en mi habitación, pero lo que sí recordaba era haberse encontrado al pie de los 40 Steps, que están a solo 2 minutos andando desde mi casa. Tuvo también muchos otros sueños, pero no recordaba ninguno de ellos. Originalmente habíamos decidido encontrarnos en nuestros sueños en el vestíbulo de Harley, pero abandonamos esa idea en beneficio del intento de proyección astral de mi amigo. En la primera etapa de mi sueño yo estaba evidentemente ciñéndome a nuestro plan original, y tengo pocas dudas de que esto fuera una verdadera proyección por mi parte. Desde el punto de vista científico, la puerta entreabierta, la aparición de Barrow y la obra teatral podrían considerarse ilusiones experimentadas durante el estado de trance, es decir,
que estos fenómenos no tenían existencia en el plano físico de la vida de vigilia. Desde el punto de vista de lo oculto, sin embargo, la aparición de Barrow encerrado en el huevo áurico puede haber sido un hecho tan real en su plano de manifestación como cualquier fenómeno físico lo es en la Tierra. Los ocultistas están de acuerdo en señalar que la ausencia de recuerdos por su parte no afecta la autenticidad de la proyección, mientras que la presencia del aura bien definida apoya esto y se halla en oposición a la teoría que yo vi únicamente una forma de pensamiento de mi creación. En aquellos días mi idea del aura resultaba muy vaga y ciertamente yo no lo hubiese imaginado en la forma en que apareció. Podría recalcarse que Barrow era una persona intelectual, probablemente un alma altamente evolucionada, y ese color amarillo denota un elemento namásico, la mentalidad. No obstante, aunque podría tratarse simplemente de celos por mi parte, esta aura parece haber sido un poco demasiado espléndida, más de lo que uno esperaría encontrar en un adepto. Ahora, en interés de la ciencia, debo sugerir otra teoría más probable, pero bastante poco amable, que lo que yo viví no era un vehículo astral de Barrow, sino una forma de pensamiento que emanaba de él, pues en aquella época él me adelantaba en materia teosófica y estaba bastante familiarizado con imágenes del aura. Debe comprenderse, por supuesto, que incluso si esta teoría es cierta, no implica ningún extraño consciente por su parte. La obra de teatro puede haber sido una creación de una parte de mi conciencia, siendo objetivada en el proceso de manera que pareciese una cosa extraña a la parte que observaba el fenómeno. Una vez más, puede haber sido una obra teatral astral o incluso un fragmento de los registros reflejados en la luz astral. No lo sé. Se ha mencionado un círculo luminoso similar al capítulo primero. Salí de un sueño no recordado para encontrarme aparentemente despierto en la oscuridad de mi habitación. En 1 o 2 minutos fui consciente del curioso cambio de la atmósfera que ya he descrito. El pensamiento de que algo inusual estaba a punto de suceder acudió a mí, pero yo no tenía ni idea de qué forma adquiría esta esperada manifestación. Entonces, de una manera sorprendente, repentina, un ovoide de color blanco azulado apareció a poca distancia de mi cama y en él había una figura aparentemente sólida que reconocí al instante. La aparición estaba vestida con una simple túnica blanca de intenso brillo, pero no se discernía ningún color astral. El rostro estaba dentro de las líneas de las representaciones ortodoxas de Cristo y era maravillosamente hermoso. Creo que el cabello y la barba eran de un marrón rojizo y los ojos eran de un profundo azul oscuro. Su expresión era también ortodoxa. Resulta apacible y triste. Debo admitir que esta visión me dejó pasmado y su belleza parecía aumentar la parálisis que me afectaba. Después de una fracción de tiempo logré superar esta incapacidad para moverme. Estiré una mano para tocar la figura y ésta se esfumó inmediatamente. No se había pronunciado ninguna palabra. Ahora me encontraba despierto y encontré que tenía el cuerpo apoyado sobre un codo. A medio levantar de la cama, mi brazo izquierdo estaba todavía estirado. Nota: me he declarado culpable de ser una persona bastante vanidosa, pero incluso en aquella época no era lo suficientemente vanidoso como para creer que esta experiencia había sido realmente lo que parecía ser. Me han sugerido que algún adepto que pasó delante de mí por casualidad notó mi estado de trance y asumió esta forma para acelerar el elemento piadoso en mí. Si esta fuese la verdadera explicación, no puedo comprender por qué el adepto no escogió una forma menos convencional. Demasiadas idas obligatorias a la iglesia y demasiada educación religiosa habían acabado exitosamente con cualquier interés que yo pudiese haber tenido en el cristianismo. El concepto popular de Cristo seducía al poeta,
que hay en mí, pero no removía mis instintos religiosos, quizás porque me resultaba demasiado familiar. Si la forma asumida hubiese sido india o china, me hubiese impresionado más y hubiese estado más dispuesto a creer que esta aparición era realmente un visitante celestial de alto rango, teniendo en consideración la ausencia de colores áuricos, los cuales uno ciertamente esperaría ver. Creo que esta figura era tan solo una forma de pensamiento, aunque de una belleza y un poder excepcionales, que emanaba de alguna fuente desconocida. Fue, no obstante, una experiencia notable e inolvidable. La casa que fue mi hogar en ese periodo de mi vida parecía estar habitada por un espíritu terrestre. Con frecuencia durante la noche o incluso a la luz del amanecer, yo solía oír pasos que subían y bajaban por la escalera y a veces hacían la desagradable broma de detenerse frente a mi puerta, y esto era cuando ya estaba realmente despierto y no en un estado de trance. Me rajé en varias oportunidades y luego una noche cuando el fantasma se detuvo de esta manera, salté de la cama y abrí la puerta de un par en un santiamén. No pude ver nada. Debo admitir que me sentí más aliviado que decepcionado al volver a entrar. En una ocasión mi abuelo y yo oímos ambos estos pasos. Nos encontrábamos solos en casa, pues nuestra ama de llaves nos había dejado una cena fría. Había salido a visitar a una amiga, de modo que nos sentamos junto al fuego, leyendo en silencio. Entonces oímos claramente unos pasos que descendían por las escaleras y pasaban por el pasillo hasta la cocina. Mi abuelo levantó la mirada de su libro con una ligera sorpresa. Pero bueno, no sabía que Emma había regresado. Pero bueno, no sabía que Emma había regresado, exclamó. ¿Lo sabías tú? Ha vuelto pronto esta noche. No, no lo he oído, repliqué indiferente, pues los sonidos eran tan reales que él parecía estar simplemente constatando un hecho incuestionable. Pero unos 20 minutos más tarde nos miramos el uno al otro con muda perplejidad mientras la llave abría la puerta principal. Era Emma y nosotros habíamos estado solos en casa cuando oímos los pasos. La puerta trasera estaba cerrada con cerrojo tal y como ella la había dejado cuando salió, y a veces cuando los pasos se detenían delante de mi habitación, oí un sonido como si alguien intentara hacer girar el tirador de la puerta, lo cual añadía un aire aterrador a los actos, pero como esto sucedía invariablemente en la oscuridad, yo no podía constatar si el tirador se movía realmente. Pude eliminar a nuestro gato del problema, pues como yo era el primero en bajar por la mañana, podía confirmar que él estaba aún encerrado en la cocina. Intenté aflojar la perilla de nuestro tirador, de modo que el más ligero movimiento la hiciera caer, pero curiosamente cada vez que yo hacía esto, aunque podía sentir los pasos, no oía que hicieran girar el tirador, y la perilla seguía floja por la mañana, de manera que nunca llegué a resolver el misterio.